No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen diálogo para todos. Bienvenidos una vez más a tu podcast Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz y te doy la más cordial bienvenida para seguir con el tema acerca de la oración. Hoy quiero hablar acerca de la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Un tema que nos va a beneficiar tanto porque vamos a entender que cuando oramos, no oramos solos o no intercedemos solamente por nosotros mismos. Tenemos a dos compañeros, a dos personas que interceden por nosotros, a Jesús y el Espíritu Santo, y vamos a hablar más con respecto al tema. En primer lugar, quiero mencionarte que la intercesión era un oficio que tenían los sacerdotes en la antigüedad, cuando en el tabernáculo de Moisés se acercaban para ofrecer sacrificios e intercedían por los pecados a favor del pueblo de Dios. Vemos muchos ejemplos de intercesión a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, me refiero a, Moisés cuando oró por Aarón, por sus hijos. Cuando Moisés oró a favor del pueblo para que Dios no efectuara un juicio sobre ellos. También vemos un ejemplo en Abraham cuando intercede por Lot para ser librado del juicio, ¿verdad? Del Sodoma y Gomorra, muy conocido. Y bueno, podemos citar algunos o más ejemplos en la Biblia. Moisés fue una persona que fue admitido ante la misma presencia de Dios, que era donde Dios se manifestaba, era en el monte Oreb, en el monte Sinaí, que es lo mismo, y después en el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de Moisés. Pero una vez que fue levantado el tabernáculo y terminado, y estaba listo para recibir sacrificios que Dios había determinado, Dios sabía que era necesario un sacerdocio, y ese sacerdocio fue ejercido por Aarón y su descendencia, los levitas, que eran apartados para Dios, el cual Dios les había dicho: ¿saben qué? Ustedes no van a heredar ninguna tierra como las demás tribus de Israel, sino que la herencia de ustedes voy a ser yo. Y ellos tenían este oficio del sacerdocio para interceder a favor del pueblo de Dios. Debes saber que esta manera de haberlos apartado tiene mucho que ver con la palabra santificación, ya que la santificación es un acto, un proceso del cual Dios santifica, es decir, pone aparte para un servicio especial o como ser un instrumento de Dios. Esta cualidad de santo significa apartar, consagrar a una persona. Nosotros somos apartados para Dios. Todo creyente que ha puesto su fe en Jesús es apartado para Dios, es consagrado para Dios. Dios nos pone aparte. Fíjate que yo te voy a contar algo bien interesante, espero pueda bendecirte. Y bueno, comentaba que yo en un pasado pensaba que lo contrario a santidad, o la antítesis de santidad, era el pecado. Pero bueno, indagando más con el tema y entendiendo más los términos y su significado original, la santidad ya dijimos que significa estar apartado o consagrado para un uso especial o específico de parte de Dios. Nosotros, al recibir el Espíritu Santo, somos apartados, unidos con Jesús, somos revestidos con el aceite santo de la unción, que en este caso sabemos que era un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y somos ungidos con el Espíritu Santo. Venimos a ser parte con él, somos bautizados con el Espíritu Santo y somos consagrados, apartados para un uso especial, consagrados para Dios, apartados para Dios, y tenemos un propósito y un objetivo, y Dios nos da dones para poder llevar a cabo nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestra vocación aquí en la tierra.
Y bueno, volviendo con lo del punto del que antes pensaba que la antítesis, lo contrario a santidad era pecado, me di cuenta que la antítesis de la santidad es lo común. Tú como creyente debes de saber que nosotros no vivimos de manera común como cualquier persona en el mundo. Somos consagrados por Dios. Y si nosotros hacemos algo que no está dentro del plan divino, bueno, creo que vamos a ser nosotros estorbados por el Espíritu Santo. Así como Pablo, cuando se propuso, aún sabiendo que la voluntad de Dios era predicar el Evangelio, él se propuso a viajar a ciertas regiones allá donde se encontraba en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y decidió ir hacia el norte y fue estorbado, y decidió ir por otro lado y fue estorbado por el Espíritu Santo hasta que se le reveló una visión. Bien sería para nosotros tener esta revelación de su voluntad. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente con la voluntad de Dios, que la innovemos para saber discernir por dónde, para allá, para acá, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos diga. Bueno, volviendo con el tema de la intercesión de Jesús, pues precisamente cuando no sabemos cómo pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, del cual ya hablamos en otro podcast, y Jesús también intercede por nosotros estando a la diestra del Padre. Entonces no estamos solos en los momentos felices y que queremos compartir, ¿verdad?, nuestra alegría con Dios, pero también en las aflicciones, en las tristezas, en las pruebas, en los desiertos. También el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, nos enseña, y el Espíritu Santo le dice: mira, ellos necesitan esto, piden por esto, están débiles, no saben cómo pedir, pero yo discierno la intención del Espíritu, esto es lo que quieren lograr. Y Jesús también orando por nosotros para que el Padre nos guarde del mal. De hecho, hay un pasaje en Juan 17 conocido como la oración sacerdotal o la oración de intercesión, donde Jesús ora por sus discípulos y también por todos aquellos que iban a creer por el testimonio de ellos. Y tú y yo, si hemos creído en el testimonio fiel de la palabra de Dios, somos parte de esta oración. Y Jesús nos dijo: Padre, yo te ruego que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, no son comunes, no son como todas las personas. Han sido consagrados, han sido apartados. Aquellos que me diste, yo he guardado, ellos guárdalos hasta que yo venga. Y si te interesa leer toda la petición y las peticiones que hacía Jesús por nosotros, puedes ir a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, si no mal recuerdo. Ahora quiero comentarte yo algo con respecto al sumo sacerdocio. Bueno, todos pensábamos, o más bien se cree y se creía por algunas personas, en especial los discípulos, que nos revelaron que iba a venir un nuevo sacerdocio, y esto sobre todo revelado al apóstol Pablo, pero no que fuera nuevo. Y bueno, comento lo siguiente: porque Jesús vino a cumplir toda la ley, sin embargo, él no fue un levita, no fue un sumo sacerdote levita. Él venía de la tribu de Judá, Apocalipsis nos lo confirma, el león de la tribu de Judá. Pero él venía, según los salmos, había una profecía que decía, y una palabra que decía: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la figura de Melquisedec era pues un sacerdote en los tiempos de Abraham, de quien nada se sabía sobre su nacimiento, ni su muerte, ni de su descendencia, y era usada, y es usada en Hebreos para ilustrar el carácter inmortal de nuestro Salvador. Y el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es puesto en contraste con el de Aarón, el levita, primer sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento. Y esto nos da a sospechar de que Melquisedec, mencionando el término, el nombre, que significa rey de justicia, y dice la Biblia que era Melquisedec una persona pues que era sacerdote, increíble. Por ejemplo, citando un pasaje del Génesis donde se menciona por primera vez a Melquisedec, dice en Génesis 14, en el versículo 18: entonces Melquisedec, esto sucede previamente a que Abraham había obtenido la victoria sobre algunos reyes, y ya viniendo triunfante, Melquisedec le sale al encuentro y dice en el versículo 18 del capítulo 14: entonces Melquisedec, y luego dice: rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Algunos comentan que Salem, bueno, que significa paz,
es otro nombre de Jerusalén. Entonces, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreo nos dice que Abraham, representando a todas las tribus de Israel, obviamente sabemos que Abraham fue antes que Moisés y antes de que hubiera ley. Lo interesante es que ya había un sacerdote o un sacerdocio, el orden de Melquisedec. Y bueno, se nos da algunas pistas, la intención es darnos pistas. A nosotros en Hebreos se nos comenta que este era rey de Salem, rey de Jerusalén, y que su nombre, según Hebreos 7, significa rey de justicia. Entonces sabemos que el único que es rey de justicia y que es rey de Jerusalén, y no solamente de Jerusalén sino de todo el mundo, pues es nuestro Señor Jesús. Esto nos da a sospechar que este sacerdote, que no tiene nacimiento ni muerte, por lo menos no se menciona, y que no tiene descendencia, pues es nuestro Salvador Jesús. Eso nos da a sospechar. Y bueno, si es el caso, pues podemos entender, ¿verdad?, ahora cómo es que Jesús tiene este oficio de sacerdote desde antes de que siquiera Aarón existiese, ¿verdad?, o si existiera en la tierra. Y la buena noticia para nosotros es que Jesús se presenta una vez y para siempre para perdonarnos de nuestros pecados. Porque la Biblia enseña que, bueno, el sacerdocio según el orden de Aarón pues era ineficaz, porque constantemente se ofrecían sacrificios y de hecho no existía ningún inmueble en el lugar santo o en el tabernáculo de Moisés para que los sacerdotes, en este caso dentro del lugar santo, el lugar santísimo, se sentara. Y esto dándonos a entender que, bueno, el trabajo del sacerdocio no tenía descanso, porque constantemente se ofrecían sacrificios año tras año, todos los días se ofrecían sacrificios por los pecados. Una vez al año la expiación, cuando se metía el sumo sacerdote al lugar santísimo, y esto no paraba. Y bueno, pero ya que ahora Jesús ha aparecido y cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nunca esta tribu subió en el altar, pero nuestro Señor es manifiesto que, bueno, ya comentamos que venía de la tribu de Judá. Y Moisés no habló nada tocante a este tema. Sin embargo, aún no es manifiesto que a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto según el orden de Melquisedec, como ya citamos. Entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad que tenía y su ineficacia, pues no perfecciona la ley. Y bueno, el perdón de los pecados no había sido suficiente porque año tras año, repito, se ofrecía constantemente el sacrificio de los pecados del sumo sacerdote inclusive y del pueblo. Y Jesús es hecho ahora una persona que trae por su muerte y su sacrificio un nuevo pacto y mucho mejor en el cual estamos viviendo. Lo interesante es que Jesús sabe que somos débiles, porque también fue un ser humano, fue un hombre, aunque es 100% Dios, también fue y es un 100% hombre levantado a lo alto, y por eso puede salvarnos, porque se ofreció una vez y para siempre. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo él el sumo sacerdote, también era el Cordero que iba a ser sacrificado, cumpliendo así pues los requerimientos y pues satisfaciendo la justicia de Dios. Y Jesús muere una vez por nosotros, por nuestros pecados. Ya no es necesario ningún sacrificio para el perdón de los mismos, y para poder tener acceso al cielo solamente tenemos que creer. Por eso Él puede salvarnos perpetuamente a los que por medio de Él nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros, porque es nuestro sumo sacerdote. Y tal sumo sacerdote nos convenía, que fuera santo, que fuera inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios y aún por sus propios pecados. Jesús jamás, porque Jesús nunca pecó. Pero
Esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, increíble es que tenemos a un poderoso sumo sacerdote que intercede por nosotros y al Espíritu Santo y que intercede por nosotros. Entonces, creyente, toma ánimo. Nuestro Salvador nos ha dado la victoria y no estamos solos. Nuestro Señor, nuestro Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones y tenemos dos testigos. Tenemos al Espíritu Santo y a Jesús intercediendo por nosotros. Estas son buenas noticias. Acerquémonos pues al trono de la gracia y recibamos el oportuno socorro que nuestra alma, nuestro ser necesita. Entonces, alégrate, creyente. Esto es Prólogos.